¿Habéis visto cómo suena? Hace palomitas y todo. Claro, es que es el 300 caballos, es el Alpine A110S. 300 caballos y además esta unidad viene con unos semi-slick, con lo que a lo mejor podemos batir el récord de vuelta rápida. No sé, habrá que verlo. Pues este es el Alpine, un coche diferente, de los que nos gustan mucho en este canal, los coches diferentes, y este lo es. Veremos que te podrá parecer caro, barato, poco potente, muy potente, podrá ser rápido, lento en aceleraciones o gastar, nos da igual, porque tiene algo especial y es que es un coche, primero está hecho en aluminio, el motor es central, el motor va aquí, detrás de los asientos y delante del eje, motor central, transversal, pero es motor central. De hecho, además, el depósito lo han puesto por delante del eje para compensar el reparto de pesos. O sea, realmente es un coche muy interesante desde el punto de vista de la conducción y desde el punto de vista del aficionado. No es el coche que yo te recomendaría para pintar la mona, para nada, para eso tienes coches que a lo mejor también son aspecto coupé, mucho más, pues que también sean muy bonitos, así, un rollo deportivo para decirle a tu vecino, oye, yo conduzco un deportivo y tú no, pero yo para eso no te lo recomiendo si eres de los que le gusta ir sentado aquí a la izquierda, agarrado al volante y conduciendo, porque es un Alpine y además es un coche muy satisfactorio de conducir si lo que te gustan son los coches. Bueno, vamos a empezar. Este es un coche, son 77.000 euros, lo que cuesta la versión S. La versión S, Nacho, ¿qué cuesta el que no es versión S, el normal? Son 64 por ahí. 64. ¿Qué añade en ese extra más por ser la versión S? Varias cosas, sobre todo en lo referente al chasis. Lleva frenos más grandes, son de 320 milímetros, en el otro eran de 260 y algo me parece, 320 milímetros de disco, el disco es doble de núcleo de aluminio y de acero, ventilados. Tenemos, estos son comunes, las pinzas, que son de 4 pistones de aluminio. Estas la llevan todos los Alpine. Detrás son monopistón, pero detrás los discos son del mismo tamaño también, de 320. Al ser el S, le han metido unos muelles más rígidos y baja la altura 4 milímetros. Y luego los amortiguadores llevan otras especificaciones y los topes hidráulicos que llevan los amortiguadores también son diferentes. ¿Qué más cosas podemos contar? Pues las estabilizadoras, Dani, son 100% más rígidas y van huecas. Pues eso, las barras estabilizadoras que son huecas son más rígidas. Vemos aquí carbono, pero esto es un extra. 2.570 euros, dice el niño. Y al final, bueno, pues puedes decorarlo como tú quieres. Esta pintura es opcional, igual que la típica azul de Alpine, también es opcional. Aquí puedes poner la bandera francesa, lo puedes poner a tu gusto. También lleva más ancho de rueda que la versión normal. Lleva aquí 2.45, 40-18 y en este eran 2.15, 40-18. Importante, esta unidad todos los Alpine vienen, bueno, el normal, el S y el GT, vienen con los Michelin, los Pilot Sport 4, que es un buen neumático, un neumático deportivo y que, bueno, pues que encaja bien con este coche. Pero esta unidad en concreto lleva un extra adicional, que es el extra de los Pilot Sport Cup 2, además la versión Connect, que son los que llevo yo en mi coche, que son los que llevan un sensor dentro para indicarte, pues eso, tanto presiones como temperaturas en tiempo real. Lleva un sensor dentro de la propia carcasa. Es una opción, me parece son 800 y pico euros lo que cuesta, 810 euros lo que cuesta además. Yo este coche ya me había dado una vuelta en el INTA, en el circuito, y lo había probado, el S lo había probado con los Michelin, los Pilot Sport 4, y ahora lo vamos a hacer con los Sport Cup, con lo cual, pues mira, vamos a ver qué diferencia hay. Vamos a ir un poco más hacia adelante, porque se me ha olvidado deciros que este también lleva un extra, que es el pack aero, o aerodinámico, que incluye, ¿cuánto es, Nacho? 5.560 euros.
5.560 euros añades el splitter delantero de carbono, los bajos del coche están más carenados porque al final tú lleva detrás un difusor que ahora os enseñaré, pero tú al final necesitas que el aire pase más rápido y para que trabaje mucho mejor el difusor. Entonces, si tú a un difusor le añades su fondo prácticamente plano, le haces trabajar mucho mejor. Y a eso le suma este aleroncito también de fibra de carbono que se suma al pack aero. Importante, aquí detrás, bueno, el coche lleva suspensión independiente en las 4 ruedas, dobles triángulos para el holograma deformable. Importante, aquí no hay diferencial autoblocante, no hay un diferencial autoblocante, a que el coche aparenta tenerlo, no, hay un diferencial abierto, controlado electrónicamente por los frenos. Bueno, eso es lo que le distingue un poco de sus rivales. Os voy a enseñar la parte trasera. Como os decía, veis aquí el difusor, el fondo es plano. Para que este difusor trabaje necesita, que además es de verdad, porque estamos viendo muchos coches que tienen como una imitadora difusor, este sí funciona, y para que funcione necesita carga aerodinámica. Con este alerón que le han puesto de fibra de carbono, mete 141 kilos a 275 kilómetros por hora, porque claro, es que este coche electrónicamente está limitado a 260, pero al meterle el paquete aerodinámico sube el límite a 275 kilómetros por hora. Quiero que veáis el escape. Esto es un embellecedor, pero el escape está aquí y es de verdad. A mí esto no me desagrada, Hombre, molaría que el escape llegase hasta aquí, hasta el final, pero no me desagrada porque el escape está ahí, esto hace muy bonito y además, escuchad cómo suena. Vamos, palomitas, para todo el que le gusta hacer palomitas. Os voy a hablar de los rivales, los tengo aquí. Ahora os enseño el maletero. Voy a hablar de los rivales que puedes tener con este coche. Vamos a ver, ¿qué te puedes comprar con un Alpine? Con lo que cuesta un Alpine. Son 77.800 euros según el precio que hemos visto hoy en el configurador. Ya sabéis que lo mismo este vídeo lo veis dentro de 3 meses y han cambiado los precios, porque últimamente estamos como locos. Este es así, con 70.000 euros, 77.000 y 300 caballos. ¿Qué nos podemos comprar? Pues mira, un Audi TT, el 45 TFSI, S-Tronic, obviamente, está aparte de los 65.000, que luego no te lo compras por 65.000, que será mucho más porque le vas a meter extras. Ese coche tiene 245 caballos, porque el RS ya se nos va de precio y se nos va de potencia. ¿Qué tiene este coche? Pues pesa 282 kilos más que este. Este pesa 1.178 kilos. Es que es súper ligero, es que ahora veréis que no hay coches tan ligeros ahora mismo en el mercado. Nos podemos ir a un Cayman, a un Porsche Cayman. A ver, el Porsche Cayman es más barato de inicio y te lo ofrecen manual, con 299, con 300 caballos también, y pesa 262 kilos más que este. Lo tienes también en PDK, que cuesta 2.000 euros más, 72.000, pero igual, lo mismo que el Audi, incluso más. No sacas el Porsche del concesionario por 70.000 euros, ni loco, porque le vas a meter 4 cosas y este coche al final no está tan mal equipado, aunque sí que le tienes que meter cosas. De momento, sensores de parking le tendrías que meter los delanteros, si le quieres poner una cámara, en cuanto te lo quieras personalizar un poco, al final pues el coche también se va a ir de precios. Es que estás comprando un coche de los que compras con el corazón, no con la cabeza. El Toyota Supra. Sí, el Toyota Supra manual. Tenéis aquí la prueba, que lo hemos probado hace poco. Este coche, ojo, porque con la calculadora en la mano, este coche 71.000 euros, 340 caballos, y luego veremos si ha sido más rápido o más lento que este, porque ese coche sí que lo tenemos medido aquí. Pesa 277 kilos más. Bueno, pues es una opción muy interesante. Coches que han desaparecido, un Alfa 4C. Un Alfa 4C era rival de este coche, pero vamos, aquel coche... Porsche Italia.
Fuera. Ese coche era de fibra de carbono entero, pesaba 183 kilos menos y salía desde 66.000 euros, pero claro, tenía 241 caballos, pero también otro coche, pues eso, para haberlo comprado y haberlo guardado. Tienes los Lotus. Lo que pasa es que ahora mismo, en lista de venta en España, rival, que no se vaya a los 400 caballos como tal, no hay. Tenemos un Elise o un Exige Cup que costaban 70.000 euros, pero ya no los tenemos, pesaban 213 kilos más o menos que este, y tenían 246 y 260 caballos más o menos. Eso es un poco lo que hay. Realmente rival como si no tiene, porque estos coches con esta emoción no tienen. Pero bueno, ¿sabes lo que os voy a enseñar? Os voy a enseñar el maletero, porque tiene su gracia el tema de los maleteros, porque tiene dos. Mirad, lo voy a cambiar, y aquí lo tenéis. Somos idiotas, pero totalmente idiotas, pero bueno, es que es la seña de este canal. Somos un canal de pruebas de coches, que decimos la verdad y que os enseñamos cómo va el coche, pero somos idiotas, no lo podemos evitar. Vamos a ver, este coche tiene dos maleteros, como estáis viendo, delante y detrás, pues como un Caimán, por ejemplo. Y delante, a ver, lo tengo por aquí, delante es que aquí hay una frase que he sacado del dossier, por eso lo traigo, porque es muy interesante. Pone que el delantero son 96 litros y es suficientemente grande como para cabida a dos maletas de cabina. Vemos que vamos a pasar al maletero trasero. Mientras que el maletero trasero son 100 litros. Os leo textual del dossier, Mientras que el maletero trasero de 100 litros, permite guardar, por ejemplo, dos cascos integrales más una bolsa de viaje. Es importante guardar dos cascos integrales, porque es que al final este coche lo vas a usar mucho en circuito. Y aquí vemos que Nacho mete los dos cascos integrales. Nacho, tienes que meter dos cascos integrales. Voy. Es que el niño... Es que a lo mejor, claro, no especifican la talla de la cabeza del casco. Nacho, ¿tú qué talla de cabeza tienes? La 58. La 58, claro. Si tienes talla 58 no te van a caber dos cascos y una bolsa. Pero bueno, tienes la plaza de acompañante que hay en el suelo, te van a caber seguro. ¿Has conseguido meter ya los dos cascos, Nacho? Está todo metido. ¿Todo metido? Todo metido. ¿Qué haces, Nacho? Que tú hoy no derrapas, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver el motor, porque ya lo que os he dicho, somos muy idiotas en este canal. Oye, y para hablaros del motor ya empiezo con el motor, con la tapa del motor abierto. Tienes que abrir el maletero y quitas 4 tornillitos, que los quitas muy fácil con la mano, que son estos, levantas y luego tienes aquí una tapa, que también la quitas con 4 o 6 tornillos, no sé cuántos son, y bueno, pones eso ahí. Y aquí encontramos el motor. El motor ya os he dicho que es central, está ubicado totalmente transversal, es un 4 cilindros, 1800 centímetros cúbicos. Le subieron la potencia a 300 caballos a base de tocar el turbo, le han dado 0,4 más de compresión. Es 1800, que es un poco la gracia. Sus rivales tienen todos más motor, son motores de 2 litros. Caja de cambios lleva una G-Track de doble embrague, que... ¿Y esto? Hombre, Dani, buenos días. ¿Pero qué haces aquí, Miguel? Estoy haciendo ejercicio, cada uno hace ejercicio con los deportivos como quiere. Pero Nada, bueno. es un coche tan ligero que lo puedes llevar, vamos, te lo llevas como si fuese una scooter. ¿Y por qué me lo traes aquí a mi vídeo del Alpine? Pero si es que son iguales. Mira, ¿Iguales? mira, los dos llevan alerón detrás, ¿no lo ves? ¿Es verdad? Y los dos llevan el techo negro, mira, ¿eh? ¿Es verdad? Y mire que es el mismo concepto de coche. O sea, ¿Sí? este está reproduciendo un coche clásico, el Alpine, súper ligero, fibra de vidrio. Este es un Lotus Elan hecho por Mazda, hiper ligero, divertido de conducir. ¿Qué motor tiene este? Esto es un 1800. Pues este es un 1600 y en la época un deportivo de 1600 era nada, era un cochecito de nada, y 1800 ahora
tampoco es el de... ¿Sí? No es un supercoche. Pues te diviertes con este, o te divertías hace 30 años y te diviertes ahora, pues lo mismo que te puedes divertir con este, porque no pesan. Lo importante de un coche es que no pese. Si no pesa, no necesitas 300 caballos. Y este tiene 300 caballos Sí, sí. y no pesa. Y no pesa. Bueno, pues vamos a ver cómo se comporta. Si quieres hacemos ejercicio juntos. Venga, vamos a probar un Mazda MX-5. Vamos a ver cómo se comporta el Alpine en la Mira, calle a una mano. y volvemos al circuito. Bueno, pues como siempre hay que buscar dónde meter el móvil. Pues mira, tenemos aquí un sitio donde ponerlo. Y además es que tiene aquí las dos tomas USB, porque hay que tener en cuenta que este coche, aunque tiene Apple CarPlay y Android Auto, la conexión es por cable, no es por Bluetooth. El Bluetooth sí que puedes tener lo que sea, hablar por el teléfono móvil, pero la conexión para el Apple CarPlay es por cable. La llave. A ver, un detalle, os quería hablar de esta llave porque al final, bueno, pues es una llave típica de Renault, lo que pasa es que la han metido dentro de esta funda y aquí con sus botones, bueno, con que la lleves guardada, ya el coche se abre y se cierra, pero es la misma que el resto de los Renault. Y aquí la puedes poner y ahí va perfectamente. Consola central flotante, con un remate muy bonito de piel vuelta, carbono, piel vuelta por todo el coche. Estos detalles son preciosos. La verdad es que te sientas aquí, estás con tu techo así, tu bóveda. Estos asientos Buckets son Sabelt, de la marca Sabelt. Pesan 12 kilos o 13. ¿Cuántos, Nacho? 13,1. A Nacho no le vais a ver sentado detrás, porque detrás no hay mucho sitio, la verdad. Climatizador, obviamente de una única zona. Una pantalla con aquí botones pues básicos, el de apagar la pantalla, abrir y cerrar el coche, control de estabilidad, que es totalmente desconectable, y el Start Stop, que lo puedes apagar. La pantalla es táctil. Los gráficos que tiene son también, que los podemos ver en otros Renault. Tiene una opción adicional que es el Alpine Telemetrics, que bueno, pues ves aquí un montón, curva de par, acelerador, potencia, temperaturas, GES, bueno, pues las típicas cosas que ves en los coches deportivos, menos de lo que trae un Megane RS. Un Megane RS tiene muchísimas más cosas, pero al final es que este coche está orientado a conducir y no a ir mirando pantallitas. La postura, comodísima, siempre como un buen deportivo, las piernas muy estiradas. El asiento no tiene regulación en altura, porque es un baquet, igual que tampoco tiene regulación en respaldo. Puedes inclinarlo, pero a base de modificar, aquí, ahí lo estáis viendo, unos tornillos que con eso cambian la altura. Bueno, realmente, si es tu coche, lo vas a hacer una vez. Tenemos un buen volante, por aquí está achatado. Bueno, es de piel vuelta. Si te vas a meter en circuito tendrás que llevar guantes, y si no vas a meterte en circuito, pues al final se acaban gastando, pero bueno, es agradable y por lo menos es bonito. Tienes las levas del cambio, que cuando estás conduciendo son altas hacia arriba, pero aquí son un pelín cortas y hay veces que tienes que ir a buscarla. Me habría gustado tipo Alfa Romeo, unas levas muchísimo más largas, sería mucho más cómodo. Una vez que arrancas aquí y tienes tres botones, la D, punto muerto, y la marcha atrás, y lo haces seleccionando los botones y el freno de mano electrónico, que lo tienes aquí. En el volante tienes un botón que tú puedes modificar los tres modos de conducción que tiene. Esos tres modos se modifica también la pantalla, y si según le vas dando, pues tienes el normal, el Sport, y si dejas apretado, pasas al modo track, que es el modo en teoría de circuito. Y aquí ya, si quieres, puedes desactivar aquí el control de estabilidad. En los modos normal y Sport el coche va en modo automático completamente. Y es en el modo track, bueno, y si tocas las levas pasa a modo manual, pero en cuanto las sueltas vuelve automático. Y es en el modo track en el que el coche se vuelve completamente manual. No hay opción de track, automático. Y ahí es cuando lo vas llevando con las levas. Por lo demás, pues el espacio ya sabéis, ya hemos hecho antes la broma bueno, pues del espacio del material, pero ahí caben maletas de estas de trole de viaje, y bolsas blandas te caben bastante. Detrás
bueno, pues un casco cabe con su bolsa. Pero ya estáis viendo el espacio que tiene el maletero, que los dos maleteros sí es menor que el de un Caimán, pero al final es un buen espacio. Pues es que es un deportivo, no necesitas más cosas. Vamos a ver cómo se comporta en la calle. Al final la gracia del Alpine es que te lo puedes configurar todo, te puedes configurar un montón de cosas, hasta esta cajita que tengo aquí detrás, esta guantera, pues es que hay muchas cosas que puedes configurar. El caso es que aquí dentro vas muy cómodo sentado, tienes mucha visibilidad de todo lo que pasa, todos los mandos tienen la dureza justa, los pedales, tanto la dirección. Le pasa un poco como le pasa a mi GT3, que son coches que llevan mucha caída, mucho avance, llevan unas geometrías que cuando tú pisas una línea blanca, enseguida se mueve el coche. Incluso cuando tú estás maniobrando el coche, estás saliendo del aparcamiento, marcha atrás, con la dirección girada a tope, va dando tirones y dices, se me ha roto algo. No, no se te ha roto nada, es que va arrastrando la rueda, porque la rueda no lo va... Al final son cosas que le pasa a los coches muy deportivos y con reglajes agresivos de chasis. Correr ya lo veréis en las prestaciones, no hace falta que os lo diga, pero con 300 caballos y 1170 kilos, pues es lógico que corra, y corre mucho, y en la carretera notas que el coche alcanza velocidades altas. Y además se siente cómodo a alta velocidad, no es de eso que vas ahí dando botes, no, sientes cómodo. Te puedes hacer un viaje, claro que te puedes hacer un viaje con él. No es tan confortable como puede ser el Supra, que el Supra es mucho más confortable en un viaje largo. En conducción no es tan preciso como un Caimán. El Caimán se siente más preciso en todo lo que haces. Pero no es que el Caimán tenga menos sensaciones y este tenga más, o al revés, no, cada uno tiene sus sensaciones y las dos me gustan. En lo de la ligereza que siento en las manos, en general de todo el coche, es algo que me gusta muchísimo. Cuando te metes en ciudad, pues es lógico que no es un coche hecho para ciudad, pero te puedes mover con ella, tiene su start-stop, y mira, ahora voy en modo normal y no es agresivo de motor. Una vez que cambias el modo, le pones el modo Sport, habéis visto que suena un poquito distinto. Si ya meto el modo Track, veis que el coche suena, pues eso, aquí no podemos correr, ya tenemos luego el INTA para correr. Al final es un coche que llevas aquí el motor, vas escuchando y bueno, en ciudad puedes ir bien, pero cuando ya sales a carretera, pues te está pidiendo que lo disfrutes y lo vas a disfrutar. Se lleva muy fácil a un ritmo alto, sin ir a degüello, sin ir a mucha caña, se lleva muy fácil. Es un coche fácil, que entra bien. Notas que hay veces que subvira un poquito, que no entra el tren delantero, otras te da un poquito de respeto a la hora de acelerar, pero normalmente de atrás es raro que se mueva, y como buen motor central va muy sujeto del tren trasero, que es lo que le hace ser más rápido. Al final tiene un tacto casi de tracción delantera, siendo ya muy exagerado, pero tiene un tacto casi de tracción delantera a la hora de cuando tú aceleras y desaceleras. Si tú entras en una curva y levantas brusco el pie del acelerador, el coche tiende a moverse de atrás, no tiende ¿sabes? Como un delantera, no tiende a sujetarse como haría un tracción trasera, propulsión. Otra cosa muy distinta es llevarlo al límite, llevarlo muy por encima de bueno, pues lo que no se puede hacer en la carretera, en tramos. Si el tramo es muy cerrado, se le atragantan un poco las curvas. Este coche está pensado para tramos más abiertos, para alcanzar grandes velocidades. La curva cerrada no le gusta, pero bueno, eso no quiere decir que no la puedas hacer, y la haces, y pues, tiene un paso por curva muy rápido. Ojo, que el paso por curva es rápido, pero sí que es cierto que entras, que si ahora subviro y cuando sales intenta sobrevirar poco, porque no hay autoblocante, lleva como una especie de torque vectoring con los frenos, juega con eso, intenta colocarte el coche. En definitiva, en la carretera me gusta, en carretera de curvas me gusta, y es un coche que se disfruta mucho, de verdad, se disfruta mucho. ¿Qué me quedaría en la calle si con esto, con un Caimán, con un TT, con el Supra?
no sé, a mí el Supra me encantó, Supra manual. El Cayman, ya os he dicho, es más preciso, pero es que este tiene algo propio, tiene una personalidad propia que se la da pues el motor central, como el Cayman, que no es como el TT, que al final es una tracción delantera. No sé, hay que probarlo. Además creo que Alpine se lo suele dejar probar a los posibles clientes, con lo cual no hay nada mejor que probar las cosas, y más con unos precios tan altos como estos. Vamos al INTA, volvemos, porque hay que ver lo que gasta, que ya veréis que no es mucho, hay que ver lo que corre, que ya veréis que es mucho, y hay que ver el tiempo en la vuelta rápida, que a mí personalmente me ha parecido bien. Ahora, me ha hecho sudar, bueno, como voy con el climatizador apagado. Pues ya habéis visto, un deportivo agradable, o sea, deportividad agradable. Al final es que la ligereza se transmite en las manos, se transmite en el cuerpo, y es que se disfruta. Voy a hablar primero del consumo, porque hemos metido a Ned Flanders con calzador dentro del coche. Ned. Hola, Olita, vecinito. Y ha ido a hacer un consumo, y el caso es que ha vuelto con una sonrisa. Y ha vuelto con una sonrisa porque es un coche de 300 caballos. Volvemos, la ligereza. Es que es importantísimo. Un coche de 300 caballos que se ha marcado un 6,5 de media. Está muy bien. Al final, si tú vas tranquilo, lleva un motor pequeño, un 1.8, bueno, pues aunque los desarrollos son de deportivo, pero al final es un coche que no gasta mucho. En ciudad se va a 9,4, pero es que mirad, vamos a ver así que tiene, mira, ha gastado un poquito más que el Supra 2 litros. Luego están ahí, o sea, que eso es bueno. Si nos vamos a un Golf R, gastó 6,1, por ejemplo, en carretera, pero en cambio 10,5 en ciudad, y este en ciudad 9,4. Bueno, pues es un consumo más que aceptable para el tipo de coche que es, y se demuestra una vez más que se puede hacer un coche rápido y que cuando no quieras que gaste poco. Vamos a hablar de las prestaciones. Las prestaciones también denotan que es un coche rápido, es un coche muy rápido, lo estáis viendo aquí, 23-28, ha hecho los 1000 metros, el 0-1000 metros, y ha salido de los 1000 metros a 226,6 km por hora, el coche corre. Quiero que os fijéis en un dato, y es el 0,50, fijaros que ha hecho 1,75, salvo el BMW M3 Competition X-Drive de tracción total. Realmente, bueno, el Audi RS3 Sedan también, tracción total. No hay un solo coche trasera que haya sido más rápido que él en los primeros metros. Ligereza, una excelente capacidad de tracción, un launch control que mirad cómo suena cuando hace el launch control. Un launch control que es muy simpático, porque Renault lo que hace es que desactiva un cilindro para que tenga este sonido que acabáis de escuchar, y el coche sale como un disparo. Os dejo aquí un short que hemos hecho con la aceleración para que lo podáis ver realmente la aceleración, cómo va. 0-100, 4,81, aunque oficialmente son 4,2, pero 4,8 ha hecho esta unidad. Ya sabéis que hay coches que no... Hay coches que conseguimos el dato oficial, y hay otros que no. No lo critico porque nunca sabes qué parte tiene la culpa la pista, el viento, el día, pero bueno, este ha hecho 4,8. 0-200, 15,9, los 400 metros en 12,7, bueno, pues es un coche rápido, el 80-120 en 3 segundos. Es un coche rápido, teniendo en cuenta que tiene 300 caballos. Es que mirad todos los coches que tiene por delante. Es que son todos mucho más potentes, pero es que mirad todos los que tiene por detrás. Al final son coches también pues, que tienen, la mayoría de ellos, más potencia. Vuelta rápida,
Os he dicho que ya había rodado con los 4S. Ahora os diré el tiempo que ha hecho. Y ahora vamos a ver qué hace con los Sport Cup. Bueno, llevamos todo desconectado, el modo más cañero. Vamos allá. Cómo petardea este coche hasta en la vuelta rápida. Ya veréis. Me da muchas vueltas para calentar porque está la pista fría. Para calentar ruedas. Vamos allá. De momento va subirando. Tengo que frenar. Me cuesta encontrar la leva por la parte de abajo. Subira con un caimán. Wow. Que voy muy rápido, ¿eh? Yo creo que es de los coches con más rápido he tomado esa curva. Callado porque tengo que pilotar, ¿eh? Metido segunda, digo primera. Levantar aquí. Madre mía, lo que he tenido que luchar para sacar este tiempo. ...22-23. Ay. Vamos a ver. Ay. Os voy a dejar las dos vueltas. Bueno, ya las habréis visto. Uf, no sé por dónde. No sé por dónde empezar. Pues sí, mira, voy a empezar por lo malo. La leva. La leva, fijaros qué cortita es. Si os dais cuenta, cuando estoy girando tengo que ir a buscar la leva. Hubiese preferido levas solidarias o levas más largas. Que en este coche me habías quitado este mando, me habías puesto la leva más larga, joder, lo habías hecho perfecto. Yo creo que puede bajar un poquito el tiempo. Y es por los frenos. Esta unidad tiene 20 y algo mil kilómetros. Y estos frenos están
no, en la primera vuelta bien, pero en la segunda el pedal ya se me ha ido un poquito abajo y ya no frenaba el coche igual que al principio, que frena muy bien así todo, pero que me falta como tacto, mordiente, o sea, le falta ahí algo, pero os digo, esto no me había pasado con ninguna otra unidad y yo creo que es esta en concreto. Así que, pero o sea, frena bien así todo, es el tacto que tiene, que se ha vuelto esponjoso enseguida. Necesita un purgado. Tren delantero, entras, subvira, tienes que darle su tiempo, es un circuito muy cerrado para el Alpine. Tienes que, digamos que apoyarlo, vamos a ver, hace lo mismo que un Cayman. Lo mismo que el Cayman GT4, es el mismo, es ese comportamiento de ahora subviro, ahora sobreviro, es esa forma que te hace luchar mucho, pues es igual, pero es igual que, ojo, a ver, es igual que un Cayman GT4 en reacciones, no que un Cayman normal, que un GT4, que un Cayman ya durito y un Cayman con un chasis un poquito más cañero, no un GT4 Res, un GT4. El motor pide 200 caballos más, te los admite. Ojo, con ese motor está muy equilibrado y no... O sea, sí, perfecto. El motor, os digo, de potencia está perfecto. Para lo que pesa, lo ligero que es el coche, está perfecto. Pero, bueno, podría tener un poquito más de mala leche, un poquito más de caña. El cambio muy bien, hace lo que le dices cuando quieres, cosa que nos encanta. El tiempo, 22-23, uy, que ha ganado a mi querido Yaris. No, 22-23, el Yaris era 22-22 o 22-24, ya no me acuerdo. El tiempo es muy bueno, ha bajado bastante con respecto a este coche con la Pilot Sport 4, pero es que, a ver, haceros una idea, esta unidad, el kit aero este que lleva aquí en el INTA no le aporta nada, porque no coge suficiente velocidad como para que le aporte algo de aerodinámica, nada, ni el lip delantero, eso no le aporta nada. Este coche yo estoy seguro que en un circuito rápido, más rápido, un Jarama, un Spa, vamos a soñar, ¿no? En un circuito rápido este coche sacaría su mejor cara, que es lo mismo que os dije cuando probé el Cayman GT4. Es lo mismo, es que esto aquí se le atragantan, algunas curvas se le atragantan porque subirá demasiado, y por ejemplo en esta de aquí, si lo volvéis a ver, veis que voy con el gas, doy gas, quito gas, porque estoy buscando que el tren delantero empiece a sujetarse y como que tarda un poquito, y es porque las curvas aquí es demasiado cerrado para este coche. Le doy muy buena nota en todos, absolutamente todos los apartados, y eso incluye el sonido. El sonido es un espectáculo de sonido, y sobre todo la ligereza, que siento ligereza, el coche ligero, como que no se me atraganta nada, pero a ver, en N, para que van los frenos calientes, no se me atraganta nada, es como... es todo sensaciones, o sea, es un coche para el que le guste conducir. Si no te gusta conducir, no te compres este coche, cómprate un M2, cómprate un Cayman normal, pero este coche aporta algo diferente, Vamos a seguir analizando. ¿Os esperabais este tiempo o queríais más? Yo creo que de acorde a la potencia que tiene, es un tiempo muy bueno. El TTRS hizo un tiempo muy parecido. Bueno, es que ese también es un cochazo. Vamos a seguir con el vídeo. Os he dejado dos vueltecitas, bueno, para que lo disfrutéis, como lo he disfrutado yo. ¿Habéis visto lo que he trabajado? Al nivel del Cayman GT4. O sea, he tenido que luchar, porque no es fácil llevar este coche al límite.
es fácil llevarlo rápido, pero en el límite no es fácil, y más en un sitio tan revirado. ¿Por qué? Porque te hace trabajar, al final no es por el coche, sino es por el motor central, por la distribución de pesos, por todo, es así el coche. Los motores centrales son muy difíciles de llevar en el límite, y hoy hemos ido en el límite. Y habréis visto que me he ido peleando con él, me he ido jugando mucho con el gas para pasar el peso al tren delantero, al trasero, para ver si agarraba, porque tiende a subvirar mucho. Pero os vuelvo a repetir, lo he dicho en el vídeo, no es muy diferente de un Cayman GT4, que al final es un coche también radical, y eso que hay una versión más radical. Está el R, que lleva otras suspensiones roscadas, que todavía les puedes hacer más cosas, aunque lleva la misma potencia que este. Pues a ver, os voy a contar, antes de poner la tabla, todavía no pongo la tabla. Yo rodé con este coche el A110 normal, con los Michelin Pilot Sport 4, en 1.23.30. Todavía no estáis viendo la tabla. Probé este coche con los Pilot Sport 4 y rodé en 1.22.83. Es el tiempo que hice. Esto fue en 2001. Ahora sí, ponemos la tabla, 2021, ponemos la tabla. Con este coche, 1.22.23, con unos Sport Cup 2, es decir, con un semi-slick. Ha bajado 6 décimas con los Sport Cup con respecto a los Pilot Sport 4. Y os aseguro que más rápido, no sé ir de verdad, que yo más rápido ya no puedo ir. Y la pista estaba hoy muy rápida. Hemos puesto los Sport Cup en temperatura y este es el tiempo que ha hecho. Vamos a ver ahora, compararlo con rivales. Fijaros qué curioso, 22-23 ha hecho el Alpine, el TT y el GR Yaris con el Circuit Pack. Han hecho al mismo tiempo. Están ordenados por la milésima. Ha sido un poquito más rápido, por eso están en ese orden. Ese es el orden que tienen. Que me hace gracia que hayan rodado los tres en el mismo tiempo. Si comparamos con lo que tiene delante, propulsión trasera, realmente tiene un Cayman GT4 y el GR Supra manual. El Cayman GT4 con esta misma, con esta misma rueda, sí. Pero en cambio, el GR Supra manual con unos Super Sport, ni siquiera con un semi-slick. O sea, hemos hecho el Supra con sin un semi-slick y ha sido 22.0. No es una diferencia muy grande, pero al final ha sido más rápido que este con el semi-slick. Yo sé que muchos esperabais aquí un récord del circuito, esperabais algo porque al final el coche la pinta la tiene, pero esto es lo que sale. Bueno, oye, ya rodar en tiempos de un TTRS, ser más rápido que un RS5, ser más rápido que un M2CS manual, hacer prácticamente el mismo tiempo que el AMG, la 45S, que es un aparatazo, rodar más rápido que un M4 Competition. O sea, al final, en los tiempos, yo creo que son muy buenos. ¿Cómo podría mejorar este coche? Con un diferencial autoblocante. Ahí está todo. Yo me acuerdo en la presentación del Clio V6, que fue allí en Niza. Me acuerdo que lo hablé con los ingenieros de Renault. Dije, ¿cómo no le habéis puesto autoblocante a este coche? Y me dijeron, es que podemos complicar mucho la conducción a la gente. A ver, si ya es un coche que en el límite es complicado con un autoblocante, para manos expertas sería un coche mucho más rápido, pero para manos inexpertas probablemente no. Tiene una capacidad de tracción muy buena, pero muy buena, y podría pasar sin él. Pero yo hay momentos del circuito en los que sí que necesitaría una todavía mejor efectividad en la capacidad de tracción. No sé si lo he explicado bien o no, pero bueno, me gusta el coche como es, me gusta cómo está. Pero todos los que tiene delante llevan autoblocantes y detrás coches de propulsión también, pues al final, bueno, pues es una forma de poner la potencia en el suelo. Pero bueno, no estoy triste, estoy contento. Me ha gustado mucho la prueba y me ha gustado mucho el coche, a Nacho le ha gustado también. Y bueno, os recuerdo que tenemos unas camisetas muy chulas, una ropa muy chula. ¿Qué haces, Nacho? Tira. Bueno, Vámonos. acordaros de que al final del vídeo están los tiempos, la tabla de tiempos y el sonido del coche. Nacho, ¡ay! ¡Para! ¡Quieto!